Jesús es el Cristo. Esto es lo que estamos explicando un poco. Explicamos en el tiempo pasado un poco el significado de Cristo. Y ahora, en este momento, vamos a explicar por qué Jesús es el Cristo y, en conclusión, ¿qué significa que Jesús es el Cristo? ¿Por qué es que decimos que Jesús es el Cristo? Cristo es aquel que puede resolver todo el problema de esta tierra. Es el proyecto único de Dios. Solamente el Cristo puede resolver, puede salvar al ser humano. Él es el Rey, el sacerdote, el profeta. Esto está incluido dentro de este título. Esto significa que Él es ungido. El ungido quiere decir que Él se encarga de ser rey, se encarga de ser sacerdote, se encarga de ser profeta. Como el verdadero rey es aquel que resuelve el problema crítico y fundamental del ser humano, que es Satanás. También como sacerdote resuelve nuestro pecado, y como profeta, nosotros que estábamos separados de Dios, ahora permite que nosotros podamos estar reconciliados con Dios. ¿Quién puede encargarse de esta obra? Durante mucho tiempo, a los israelitas, a los judíos, esto era algo que ellos anhelaban, que Jesús vino a esta tierra y Él hizo muchas cosas en sus obras. Fue un ministerio muy sorprendente, y en la cruz y la resurrección, de una forma muy directa, de una forma muy perfecta, demostró quién es Él. Con la cruz y con la resurrección, Él abrió un camino para que nos encontremos con Dios y lo afirmó. Él también abrió un camino para que pudiera ser resuelto nuestro pecado y lo afirmó. Y también quebrantó la cabeza de Satanás y tuvo victoria, lo afirmó. Así que Él demostró por medio de la cruz y la resurrección que Él es el Cristo. Por eso es que Jesús, en Hebreos capítulo 2 versículo 14, dice: así que por cuanto los hijos participaron de la carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Primera de Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús se encargó de esta obra. Jesús es el Rey. Él es Cristo, quien es Rey. Hebreos 9:12 dice: y no por sangre de machos cabríos ni de cerdos, sino por su propia sangre entró para una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Marcos 10:45 dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que Él entregó su vida, y entregando su vida resolvió todo el problema del pecado del ser humano. Todo ese pecado tan sucio del ser humano fue resuelto de una vez eternamente y perfectamente. Si no fuese el Señor, no habría camino de poder resolverlo. Él es el Cristo, que es el sacerdote que resolvió esto. Hebreos 10 del 19 al 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Y en Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay forma más de ir al Padre. Él es el único camino. Es el camino que el Padre ha creado. Solo hay un camino, que es el Cristo. Este Cristo es Jesús. Solamente Jesús es el único camino para encontrarnos con Dios. Él es el Cristo, el verdadero profeta. Por eso es que Jesús es el Cristo. Por eso podemos decir que Jesús es Rey, es sacerdote, es profeta. Jesús venció a Satanás. Jesús resolvió el pecado. Y Él abrió un camino para encontrarnos con Dios. Él ha resuelto el problema fundamental del ser humano, y es aquel que resuelve todo el problema del ser humano. Él es el Dios Todopoderoso, Él es el Príncipe de paz, Él es el admirable, Él es el consejero. Jesús es el Cristo, es el Hijo de Dios. Jesús es el Cristo. Este es el evangelio que la iglesia primitiva predicaba y que los apóstoles predicaban. En Marcos 8:29, entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Esta fue la confesión de Pedro, y debe de ser nuestra confesión. De verdad, dentro del significado de que Jesús es el Cristo hay mucho que está incluido. Romanos 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. A través de Jesús, quien es el Cristo, ahora podemos reinar en vida. Por ese Jesús que es el Cristo, podemos tener vida y podemos reinar. Romanos 8, del 1 al 2 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Si nosotros estamos en Jesús, quien es el Cristo, no hay ninguna condenación. Efesios 2, del 5 al 6. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. En Efesios 2, 1 nos dice que nos salvó a nosotros que estábamos muertos en delitos y pecados en el pasado. Ahora el Cristo nos salvó y nuestro futuro también está en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El pasado, presente, futuro fue resuelto por el Cristo. Aquel que ha creído que Jesús es el Cristo, el pasado, el presente, el futuro y todos los problemas en ellos han terminado. Por eso es que puede decir que cualquiera que está en Cristo Jesús, 2 Corintios 5, 17, dice que es nueva criatura, todo lo viejo ha pasado y ahora que somos nueva criatura. No es algo simple. Debemos de entender qué significa el Cristo, y cuando entendemos qué significa que Jesús es el Cristo y lo creemos, esta gracia impresionante nos es dada. No es una transformación leve, sino es una transformación completa. Por eso es que en Efesios 1 nos dice que todas las bendiciones fueron depositadas en ese Cristo y nos fue dado. En Efesios 1:3 nos dice que el Padre puso toda bendición espiritual en los lugares celestes en Cristo Jesús. Y también en el versículo 5 nos dice que Él, por Cristo Jesús, nos ha hecho sus hijos. En el versículo 7 nos dice que fuimos redimidos por su sangre, tenemos la redención. Y en el versículo 10 nos dice que ya sea todo lo que está en los cielos y la tierra está unido en Cristo. Y en el versículo 12 nos dice que también somos nosotros alabanza para Él, para gloria de su nombre. Así que aquellos que entran dentro de esta verdad son bendiciones inexpresables las que recibe aquella persona que entra dentro de Él. Lo digo de nuevo, Jesús es el Cristo, esto es el Evangelio. Eso quiere decir que Jesús es el ungido, que quiere decir que Jesús es el rey, el sacerdote y el profeta, y esto quiere decir que Jesús venció a Satanás, venció el pecado y abrió el camino para encontrarnos con Dios. Y esto quiere decir que Jesús resuelve todo el problema de nuestra vida y que Jesús, más allá de resolver todos los problemas de nuestra vida, Él realmente es Dios, el Hijo de Dios. Y si creemos en Jesús como el Cristo, en ese Jesús que es el Cristo, lo que Él ya ha hecho, y Él mismo nos ha dado esta bendición. Por eso es que aquel que cree que Jesús es el Cristo tiene una transformación completa en su vida. En el siguiente tiempo nos veremos más.